Gloria a Dios. ¿Estamos contentos o enfriados? ¿Ya nos congelamos? ¿Sí? ¿Un poquito? El amor de Dios nos transforma. Por ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que al que más se le perdona, más ama. Y los que estamos aquí, los que padecimos una adicción, tenemos esa ventaja, ¿eh? Porque ¿cuánto nos ha perdonado Dios? Por ahí viene en Lucas 7:47. Hace ratito eso no lo tenemos incluido, pero hace ratito Dios me lo puso ahorita en la mañana y dice, por lo cual te digo, hablan de aquella mujer que ungió a Jesús, ¿no? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y yo siempre digo, todo lo que nosotros llegamos a hacer, todo lo que nosotros llegamos a cometer a causa de la adicción, tenemos una gran ventaja, tenemos una gran ventaja. ¿Cómo puede ser? Este mes es el mes del amor, de la amistad, y lo agarramos también de las familias aquí, ¿verdad? Y el día de hoy yo quiero compartirles un poco de un tema que es precioso, porque no solo es un tema, sino es un diario vivir, y es el amor de Dios en tu vida, el amor de Dios en mi vida, y cómo puede ser, tal vez de título podamos ponerle ahí, Dios ama al adicto. ¿Cómo puede ser que Dios nos ame a pesar de todo lo que tú y yo hemos cometido, ¿no? ¿Cómo explicar que un drogadicto, un alcohólico como yo lo era, como muchos de los que aquí estamos, podemos tener esa oportunidad en un momento de accesar a ese trono de gracia, ese trono de misericordia y tener una vida nueva, ¿no? Aquí de nuestros versículos que nos encantan. ¿Por qué nos encanta este versículo? Porque nos da esperanza, porque nos da un propósito, porque nos dice sí se puede. Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad? Esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Por eso nuestro énfasis del centro de rehabilitación en que necesitamos entregarnos al Señor, que no basta con la psicología, no basta con AA, porque saben que este centro de rehabilitación tiene psicología, tiene AA, tiene ejercicio, tiene consejería, pero no basta con eso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder ser transformados es esto, que es convertirnos en una persona nueva a partir de pertenecer a Cristo Jesús. Y entonces esa vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Por favor, acompáñenme en Romanos 5. Voy a leer varios versículos porque de aquí vino todo lo que sentimos el día de hoy para compartirles. Romanos 5 a partir del versículo número 2. Y dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y se pone muchísimo mejor, ¿eh? Dice, y esa esperanza, o sea, la esperanza que el día de hoy tú y yo tenemos, la esperanza que el día de hoy creyendo en Jesucristo nos da, no va a acabar en desilusión. Y esta parte es de lo que a mí más conmueve mi corazón porque dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, con cuánta ternura nos ama Dios, qué ser tierno, ¿no? Es tener un cuidado especial para cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aquel Espíritu Santo que podemos sentir en la alabanza, en la adoración, en la palabra, conforme va pasando nuestro propósito y que nos da en el corazón esa certeza de que todo está bien, esa certeza de sentirnos amados, esa certeza de sentirnos que sí podemos, de fortalecernos, de darnos ese futuro y una esperanza. Y dice Romanos 5:6, perdón, y dicen, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, vino en el momento preciso y murió por nosotros
los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. El versículo 8, y es el clímax de todo este texto, así donde nos muestra su amor, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí en medio de esa adicción, en medio de ese sufrimiento, el Señor nos rescató, aun cuando éramos pecadores. A veces no lo vemos. El pastor Alejo la semana pasada nos compartía un poco de que por qué estaban ustedes aquí, ¿no? Y estaban en parte su familia por amor, y Dios porque tiene un propósito para ustedes, ¿no? No por castigo, les dijo, sino porque hay un propósito, ¿no? Y entonces, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De que lo que sucedió en el momento que ustedes pasaron esa puerta, la puerta de allá, o que llegaron a la enfermería, se llama gracia. No nos damos cuenta. Nosotros pensamos que es, decía el pastor, castigo. ¿Sí o no? ¿Se siente feo la enfermería? Y pensamos que es castigo, pero es gracia. Es ese regalo inmerecido de Dios. Es misericordia. Es que el Señor nos da un lugar como este para buscarle y no un panteón y no un hospital. Es gracia y es misericordia. Y no nos damos cuenta, ¿no? El mundo actualmente está experimentando una incapacidad de amar, una incapacidad de sentir, ¿no? Cada vez vemos más violencia, cada vez vemos más perversidades, vemos más maldad. ¿Y cómo podemos explicar esto? La Biblia nos habla de una lucha que el ser humano tiene contra el pecado. Viene en Romanos 7:18. Romanos 7:18. El apóstol Pablo decía, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Dice después, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. El mundo actualmente está descontrolado, ¿no? La palabra de Dios nos dice ahí en primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Por eso vemos tanta violencia el día de hoy. Por eso vemos tantas familias rotas, por eso vemos tantas cosas el día de hoy. Incluso la palabra de Dios también es clara en advertirnos. En Mateo 24:12 dice que que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Así es que no nos extrañe lo que está sucediendo, las guerras que están pasando, la violencia que está pasando en la calle, ¿no? Porque es un mundo que se está olvidando de Dios, simple y sencillamente. Cada vez vemos un mundo más perdido, vemos un mundo sin amor, vemos un mundo superficial, ¿no? A veces ya lo que más importa es lo que menos debería de importar, y a la gente allá afuera es lo que más les importa, ¿no? Vemos un mundo sin valores, cada vez vemos más droga, más alcohol, drogas que destruyen más. Drogas que ya realmente nos causan un daño hasta la locura y hasta la muerte total, ¿no? Más familias separadas, más violencia, y muchas veces la gente le echa la culpa. ¿A quién le echa la culpa? A Dios. ¿Por qué si Dios existe? A veces dice, mi esposa me dejó. Y tú volteas a ver cómo él era con él, su esposa, y dices, no, sí, seguramente sí, Dios tiene la culpa. Ajá. ¿Por qué si Dios existe me quedé sin trabajo? Y tú volteas a ver que era un hombre que salía apenas de su casa por ahí de las 11 de la mañana y dices, no, sí, tiene la culpa Dios, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Esas son las clásicas que todo el mundo luego a veces anda diciendo, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta enfermedad? Pero, ¿ustedes creen que esto sea cierto? ¿Que Dios tenga la culpa? No, ¿verdad? Mira, Proverbios 19:3 nos dice lo siguiente. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida. ¿Por qué? Por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. Alguien hay que echarle la culpa, ¿no?
Eclesiastés 7:29 nos dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente. Y Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. O sea, a mí me fascina lo que dice aquí nuestro director, mi amigo, que aquí hay talento para construir un edificio de 40 pisos, ¿verdad? Para construirlo, para hacerlo, para ponerle, para quitarle, para todo, ¿eh? Hay mucha virtud aquí. Pero ¿cuál es el problema? Ahí dice enseguida, cada uno decidió seguir su propio camino, que es descendente, mi hermano, a la deriva hacia abajo. Dios nos equipó con muchas virtudes, pero nosotros escogimos un camino que nos lleva, en lugar de llevarnos hacia arriba, hacia el éxito, hacia una vida buena, nos lleva hacia una vida mala. Y es algo bíblico, y no es que Dios así lo quiera, sino que así lo busca el ser humano, porque si pensáramos tú y yo de una forma diferente, yo creo que Dios sí nos ayudaría, ¿no? ¿Ustedes creen que no? Porque si tú y yo buscáramos el rostro de Dios, ¿tú crees que Dios no nos ayudaría? Obviamente que sí, ¿no? Proverbios 3:5 nos dice, 3:5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará, como dice ahí, cuál camino tomar. Pero no le hacemos caso, pero no le buscamos. ¿Cuántos de aquí ponen un negocio y oran antes a Dios? ¿Cuántos de aquí van a entrar a una escuela y oran antes a Dios? ¿Cuántos de ustedes oran antes de hacer las cosas? ¿Cuántos de ustedes buscan la dirección de Dios antes de dar un paso? ¿Cuántos de ustedes en la mañana le dedican su vida a Dios? Los muchachos lo hacen aquí, pero porque los ponemos a que pongan su devocional, ¿eh? Pero qué día el miércoles subimos ahí a la parte de arriba y querían seguir acostados durmiendo, y párense porque 5:30 es tiempo de Dios, y tiempo de Dios quiere decir ponte a orar aquí, ponte a doblar tu camita mientras oras, prepárate porque tienes que bajar a las 6 de la mañana al devocional general, mientras los apoyos bajan 5:45 al devocional de apoyos. Buscar el rostro de Dios diariamente. ¿Y sabes qué es lo que dice Jeremías 29:13? Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Pero si le buscamos de todo su corazón. Hay un versículo que lo voy a poner 2 veces y está en Hechos 17:27. Esto habla de cuando Pablo estaba en Atenas y estaba compartiéndole a los atenienses, ¿no? Y dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos de nosotros, pero al ratito vamos a tomar esa parte donde dice, quizá acercándose a tientas lo encontráramos a Dios. ¿A qué distancia está Dios de nosotros? Todos sabemos que está a la distancia de una oración, a la distancia de Dios te necesito, a la distancia de un corazón contrito y humillado, ¿verdad? A la distancia de, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. A esa distancia es la que está Dios de cada uno de nosotros cuando nosotros llegamos a Cristo. Pero también dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando tú tienes una comunión con Dios, ¿quién vive en ti? Nuestro Señor. Entonces, por eso hay versículos que dicen, por ejemplo, se me viene a la mente, aún si mi padre y mi madre me dejara, con todo el Señor me recogerá. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Dios nunca te abandona. Porque Dios nunca te abandona. Pase lo que pase, pierdas a quien pierdas, suceda lo que suceda. Si Cristo vive en ti, ¿quién es el que te va a consolar? ¿Quién es el que va a estar contigo? ¿Quién es el que te va a ayudar? ¿Quién es el que va a pelear tus batallas? Dice su palabra, ¿no? Yo voy delante de ustedes como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Dice primera de Juan 5:14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo, que le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye?
Cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Pero aquí nos dice algo, ¿verdad? Que nos va a dar lo que le pedimos, pero antes nos dijo que es algo que a Él le agrade, conforme a su voluntad, ¿no? Algo que sea bueno para nosotros, porque a veces nosotros pedimos cosas que nos van a hacer daño o cosas que no nos van a ayudar. Y Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Eso es lo que Dios nos va a dar, ¿no? Pero, ¿por qué un hombre que está en adicción no puede experimentar el amor de Dios? Y te estoy diciendo, experimentar el amor de Dios, porque no quiere decir que Dios no te ame, sino quiere decir que tú no puedes sentir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Él, ¿no? Dice su palabra en primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Andamos sin Dios, andamos lejanos a Dios. La adicción es un tema que tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque el tema del asunto es, ¿por qué te destruyes? ¿Por qué te haces daño? ¿Cómo es posible que no te ames? ¿Cómo es posible que destruyas todo? ¿Cómo es posible que no te importe tu mamá, tu papá, tu hermano? Es una carencia de amor, tanto amor propio, amor por Dios, amor totalmente. ¿Y quién es el que puede llenarnos de ese amor? Solamente Dios. Por eso es que cuando las familias a veces vienen aquí después de 15 días, ven a ese muchacho que un día antes o tal vez cuando lo estábamos sacando de su casa y le gritaba de cosas a la mamá, viene aquí y lo ven así totalmente diferente, y es porque Dios empieza a obrar un milagro en su vida, un milagro de amor. ¿Cómo es posible que no nos amemos? ¿Por qué creen que sea eso? Porque tenemos una carencia de identidad. No conocemos nuestro verdadero valor. Dice su palabra ahí en primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice, pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Ese es el valor que tú y yo tenemos. Creo que no me entendieron. ¿Qué valor tienes? Yo le digo a los muchachos, ¿sabes? Nosotros, no sé, no valemos una cerveza, no valemos una piedrita, ¿eh? No valemos un tiempo de placer. No valemos eso, nosotros valemos la sangre de Cristo. Cristo pagó por cada uno de nosotros, y hasta que no comprendamos, no entendamos, no valoremos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no podemos conocer nuestro valor, ese valor que tú tienes. Y cuando tienes valor, tienes propósito, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tú y yo no hemos hecho nada para merecer el amor de Dios. Es más, no hay algo que podamos hacer, no hay un sacrificio como el de Él, no hay algo que tú puedas comprar, pagar. Así estuviera aquí, no sé, Carlos Slim, o ¿quién tiene mucho dinero? David García, estuviera el hombre más rico del mundo, sería hombre de dinero, pero los hombres y mujeres más ricos del mundo son los que tienen a Cristo en su corazón. Porque aquí dice esto, cuando estábamos leyendo ese versículo, no sé si vieron, donde decía que no fue pagado con oro ni plata, los cuales, ¿qué? Pierden su valor, decía ahí en una de Pedro, primera de Pedro 1:18. O sea, el oro y la plata se acaba, dice, hay cosas que valen más, ¿no? Y que son eternas. No hay nada que nosotros podamos hacer. Hay pensamientos como de que si soy bueno, entonces Dios me ama, ¿no? Y si soy malo, Dios no me ama. Entonces, si nosotros vamos y le preguntamos a aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario con Jesús, y que Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿tú crees que él crea ese razonamiento? Obviamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús le mostró su amor aún en medio de ese sufrimiento, ¿eh?
Aún en medio de ese dolor, Cristo murió. Cristo murió por él, Cristo le mostró ese amor a ese ladrón. Entonces, si tú vas y le dices a ese ladrón, híjole, ¿qué crees que solamente Dios ama a los buenos? ¿Qué te va a decir ese ladrón, no ese criminal? Porque algunas versiones dicen criminal, ¿no? ¿Qué te va a decir? No, yo experimenté otra cosa. Si tú vienes con una de las personas a las que el Señor nos ha rescatado de las drogas y de las adicciones, ¿sabes qué te vamos a decir? No, Cristo me dijo otra cosa. Cristo me dijo que me amaba aún en medio de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, ¿no? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Iba a hacer una comparación, pero mejor. ¿Alguien se acordaba de Dios cuando estaba en sus tiempos acá? No, ¿verdad? O sea, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Ese es el amor verdadero, el amor genuino. Dios no ama como tú y como yo. Ese es amor imperfecto, ¿no? Él tiene un amor perfecto. La semana pasada mi amigo contó una historia de un niño y dije, a ver si no es la historia que yo voy a contar otra semana, pero no fue. Voy a contar mi historia. Esta vez dos hombres, dos muchachos. Uno era como Lalo, mi amigo. Era especialista en computadoras, en redes, en todo. Era licenciado en informática, ¿es informática, amigo? Licenciado en informática. Era especialista en todo eso. Y el otro era como el Pierre, no sabía nada de computadoras. Absolutamente nada. Entonces, agarra el que no sabía nada de computadoras, lo invita a su casa. Le dice, amigo, ¿me puedes ayudar con una computadora? Y él le dice, no, pues sí, vamos a tu casa. Y ahí en su casa, su esposa se había ido a trabajar y estaba su hija ahí en su casa que tenía apenas 9 años de edad. Estaba su hija de este hombre que no sabía nada de computadora, ¿no? Y entonces están Lalo y está el otro muchacho, bueno, vamos a cambiarle, bueno, están los dos ahí en la computadora, pues están bien concentrados, ¿no? Viendo qué se está haciendo con la computadora, le está enseñando qué es lo que tiene que hacer y todo, y de repente se escucha un ruido muy fuerte, así como de miles de vidrios rompiéndose. Y entonces los dos se espantan, el ruido provenía de la cocina, corren hacia la cocina y ven a la niña de 9 años, que había querido agarrar un vaso en la alacena, en la parte de arriba, se había intentado subir en un banco, se le resbaló y tumbó todos los vidrios ahí de la alacena, se cayó todo y entonces ella quedó en medio de todos esos vidrios rotos, ella quedó así. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo se imaginan que estaba? ¿Contenta? Espantada, ¿no? Y entonces se acerca el señor y agarra y la ve, igual su amigo. ¿Y ustedes qué creen que hizo el papá? Digo, chamaca, ¿me levantas eso? Ah, ¿te apuras? Y te me vas a tu cuarto castigada, te voy a quitar el internet y dame ese celular. ¿Ustedes creen que hizo eso? No, ¿verdad? Con sumo cuidado el padre se acerca hacia la hija, va quitando vidrio por vidrio hasta llegar de una forma segura hacia ella, la levanta y la saca de ahí y la protege, la cuida de que se lastime, ¿no? ¿Y qué crees que eso es lo que hace Dios con nosotros? En medio de ese caos, cuando ya estamos espantados, cuando perdimos la esperanza, cuando perdimos la manera de ver la vida segura, pues nosotros en la adicción, el Señor se metió ahí en todo ese desastre que hicimos de vida y nos rescató. Y nos rescató, nos levantó. ¿Cuántos de ustedes cuando estuvieron aquí y sintieron la presencia de Dios por primera vez, sintieron que Dios les estaba diciendo, y a ver, ¿y entonces por qué me hiciste eso? El primer encuentro que tuvimos con Cristo no podíamos parar de llorar, de sentir, de gozar, ¿sí o no? No nos pidió explicaciones, más adelante lo vamos a ver incluso, sino que nos abrazó, ¿no? Así es el amor de Dios, ¿no? Dios nos está buscando. No es casualidad que a lo mejor personas aquí hayan venido a la fuerza porque son familiares de mis amigos. O hayan venido porque los quieren ver, pero hay mucha gente que no tiene ni ganas de estar en este lugar. Pero ¿qué creen? Que Dios sí tiene ganas de estar con ustedes.
Esa es la buena nueva, porque Dios los está buscando. Dios los está buscando. Dice Juan 4:23, se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí es la parte donde dice, el Padre busca personas que le adoren de esa manera. El Padre te está buscando. Te voy a dar 3 versículos. Juan 15:16, por favor. Porque a veces no nos creen y nosotros únicamente predicamos lo que es la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirle a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. No es casualidad que estés en este lugar. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y luego viene Apocalipsis 3:20, que nos dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría invitar a Julio Menchaca a su casa a cenar? Hay muchos que dicen, no, ahora yo no. Pero ¿cuántos de ustedes les gustaría invitar a Jesucristo a sentarse a su mesa? A estar en presencia de Él. Y que tú pudieras decirle así de frente, cuánto te amo, Señor. Gracias por rescatarme, gracias por levantarme, gracias por darme un futuro y una esperanza, ¿no? ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el 17 es una confirmación preciosa, ¿eh? Dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlos. ¿Entendieron eso? Véanlo directamente, ¿eh? Dios no envió a su hijo al mundo a decir, estos ya son unos, sino ¿para qué? Para salvarlos, mis hermanos. Para salvarlos. Por eso es que nosotros valemos la sangre de Cristo. No podemos entender ese amor. ¿Cómo es posible que Dios nos ame a nosotros? ¿No? Podemos ver nuestra vida anterior y cuando estábamos sucios, cuando estábamos en esa drogadicción, en delincuencia, en todo lo que anduvimos, ¿verdad? Enfermos y todo eso, ¿cómo puede ser posible que Dios nos abrazara en medio de todo eso? ¿Cómo puede ser posible que Dios se fijara en nosotros? Que Dios nos cogiera, que Dios nos amara, que Dios nos salvara. Y a medida que más nos sumíamos, el Señor estaba más presto ahí para rescatarnos, ¿no? El Salmo 42, por favor, mi hermano. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Ese foso de la desesperación, lodo y fango. ¿Qué sucede en unas de esas, cómo le dicen, tierras movedizas? Sí, ¿no? Arenas movedizas. Así es como el fango, ¿no? También. Te mueves y te hundes, te mueves y te hundes. Pero ve lo primero que hace el Señor, te saca de ese lugar. ¿Te acuerdas la historia que te conté de los 2 amigos? Te saca de ese lugar y te pone sobre suelo firme. Te sacó de ese lugar y te puso sobre este lugar, sobre la roca. La roca es Cristo, mi hermano. Te salvó. Y a medida que yo caminaba, a medida que tú caminas en el amor del Señor, el Señor te estabiliza. Cuando nosotros salimos de enfermería estamos así, todos nos temblamos, todos tenemos, ¿sí o no? Horrible. Pero vas caminando en ese camino del Señor y después los vemos aquí, y ya está guapo, se ven, ¿no? 43, por favor. Y dice, me dio, aquí es porque a veces cuando llegamos, estamos así, mira. Y después de un tiempo, cuando el Señor toca nuestro corazón, brincamos, parecemos pirinolas, damos gloria, honra y alabanza al Señor, dice, porque nos dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. De ahí deriva la promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa. Dice así, y después dice,
Y entonces le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en esa casa. Entonces todos se bautizaron. ¿Por qué? Porque lo primero que vieron fue a este hombre transformado. Y estos hombres transformados pueden transformar toda su familia, toda su colonia, todo su lugar donde ellos estaban. Ellos pueden ser esos pioneros de la fe. Y entonces dice, bueno, vamos a otro salmo, Salmo 113, 6, por favor. Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. ¿Qué sigue? Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone, dice después, entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. La otra versión dice, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Aquel que andaba en el basurero, dice esta versión, ¿no? Aquel que andaba perdido, él nos levanta. ¿Y sabes qué? Que nos convierte en príncipes de su pueblo. Reyes, sacerdotes, nación santa, dice su palabra, ¿no? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los salvó, que los sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios. Dios no esperó a que estuviera yo limpio, que estuvieras tú limpio, ¿no? Dios no se tapó los ojos con el asco de vida que yo no ellos, yo llevaba. Dios no mira como la sociedad mira, ¿no? Dios no mira como la vecina mira a tu hijo. ¿Ah? ¿Cómo mira la vecina a tu hijo? Es un borracho, es un drogadicto, ya no tiene remedio, ya no sé, ya déjalo. Dios no nos mira así, como un vil drogadicto, como un borracho. Dios no nos mira así. Ay, ese ya no tiene solución. Sí hay solución. ¿Cuál es la solución, mi hermano? El amor de Dios. El amor de Dios. Dios obra en nuestras vidas, aun cuando todo lo malo, aun cuando todo lo feo, para no decir otras palabras, están latentes en tu vida, ¿no? Dice Isaías 9:2, versículos favoritos. Isaías 9:2, el pueblo que camina en una oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, morábamos en esa tierra de densa oscuridad, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? ¿Alguien sabe qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Vieron que la palabra tiene toda la razón? ¿Y quién es la luz? Cristo. Si tú estás en la oscuridad, en el pecado, en todo eso, la luz de Cristo puede cambiar tu vida. ¿Y te acuerdas que te hablé hace ratito de Hechos 17:27? Donde dice su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. A mí me gusta mucho esta parte porque si tú estás tocando a tientas es porque no ves. ¿Estás de acuerdo? Si no llegarías claro al objetivo. ¿Sí me entiendes? Entonces, habla de esta oscuridad que estas personas, las cuales estas personas vivían, ¿no? Dicen, es que dice el Señor, a lo mejor a tientas pueden encontrarme, en medio de esa oscuridad puedan encontrarme, ¿no? Por eso me gusta mucho esta palabra. Nosotros decidimos qué camino tomar. Sí saben que hay dos caminos, ¿verdad? ¿Sí? El diablito y el angelito, decíamos cuando era Tom y Jerry, en mis tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos les tocó Tom y Jerry? Bueno, hay dos caminos, igual hay dos propósitos. Vamos a ver primero los dos propósitos. Juan 10:10 nos dice que hay el propósito del ladrón. ¿Y qué es el propósito del ladrón? Robar, matar y destruir. Y mi propósito, ¿por qué dice mi propósito? Porque está hablando el Señor, ¿no? Es darles una vida plena y abundante. Entonces hay dos propósitos. Y bueno, ¿cuáles son los dos caminos? Dice Mateo 7:13, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, la puerta chiquita. Mira lo que dice el otro. Está muy pesado, ¿no? Está muy pesado. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha. Muy fácil de entrar a esa carretera, dice.
para los muchos que escogen ese camino. 14, por favor. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy pequeña, angosta, chica. ¿Y qué creen? Que aquí las cosas no se ponen fáciles, ¿eh? Dice ahí, y el camino es difícil y son pocos los que alguna vez lo encuentran. Dice ahí, el camino es difícil. El propósito en el cual tú vivas dependerá del camino o de la puerta que tú escojas. Si tú escoges la puerta ancha, pues estarás en el propósito del ladrón, aquel que viene a robar, a matar y a destruir. Si tú escoges esa puerta angosta, que es difícil, dice, entonces estarás en el camino que es de vida y vida en abundancia. No te dice que va a ser fácil. Allí en Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Un común denominador ahí es que el no, o sea, no te va a pasar nada. Pero no nos dice el Señor en este versículo, oye, mi hijo, voy a evitar que pases por las aguas profundas. Yo estaré contigo. No te preocupes, no vas a pasar por ríos. No te preocupes, no nos dice eso. Lo que nos asegura el Señor es que su presencia va a estar con nosotros. Eso es lo que nos asegura el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando Moisés se puso muy especial ahí? Que dice, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Que mira, porque el Señor le dice, voy a mandar un ángel. Dice, no, a ver, si no vas tú con nosotros, no vamos. No salimos de aquí. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Ay, Moisés, a ver, Moisés, está bien, dice. Éxodo 33:14. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Sabes? Moisés se enfrentaba contra un pueblo testarudo, desobediente. No estoy hablando de ustedes, espérense tranquilos. Contra un pueblo difícil, ¿no? ¿Sí o no? Y le dice, no te preocupes, Moisés, te voy a dar descanso en medio de toda esa lucha que vas a tener. No te preocupes, Moisés, mi presencia va a estar contigo. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. El día de hoy, ¿qué camino escoges, mi hermano? ¿Qué camino escoges? ¿Camino angosto? Está fácil, ¿eh? De encontrar y de entrar. O el camino angosto, el camino amplio, perdón, de perdición, o el camino angosto. ¿Qué escoges hoy? ¿Una vida llena del amor de Dios o una vida alejada de Dios? Tú decides. Dios nos da a elegir, ¿no? Dice por ahí su palabra en Deuteronomio 30:19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahí pongo al cielo y a la tierra con testigos de la decisión que tomes. Ahí si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Tenemos un libre albedrío y nosotros escogemos qué camino poder entrar, qué puerta escoger, a qué propósito servir. Dios nos da a elegir. ¿Qué es lo que has elegido hasta el día de hoy, mi hermano? Esta respuesta no nos gusta, ¿eh? ¿Qué elegiste hasta el día de hoy? Bueno, hasta el día antes de que llegaras a este lugar. ¿Qué habías elegido? ¿El camino angosto? Así como decimos aquí, la neta. No, ¿verdad? El camino amplio. Y ese camino, esa carretera nos llevaba, ahí lo decía más feo, ¿verdad? Empieza con I, termina con O, después de la I sigue la N, después la F, después la I, la R, O. Ahí decía el versículo así, ¿no? El infierno. Ese camino nos llevaba hacia la muerte.
Y mira, ¿sabes? Es difícil una vida sin el amor de Dios, ¿sí o no? Pero es más difícil una eternidad sin Cristo. ¿Sí me entiendes? Si la vida sin Dios es difícil, imagínate la eternidad sin Jesús. Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Que sigue, por favor? Él me ha enviado para anunciar a los que lamentan, a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. 63. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Sabes de quién habla estos versículos? Del siervo del Señor. ¿Quién es el que ha venido para quitar tu angustia, tu tristeza, tu dolor? El día de hoy yo vengo a decirles, familia, que ya basta de tanto dolor. A nosotros nos toca aquí ver en consejerías, no sabemos, a veces no puedo ni dormir, a veces en las consejerías, de las vidas que y les decíamos, esta semana, por ejemplo, las personas, les decíamos mi esposa y yo, es que es tan fácil de solucionar lo que ustedes tienen, pero para ellos se les hace como una tormenta en un vaso de agua. Y les dimos la solución, esta es la solución, pero no la quieren. ¿Por qué? Porque hay que dejar la falta de perdón, porque hay que dejar el orgullo, porque hay que dejar el resentimiento, hay que dejar el rencor y hay que buscar a Dios y no lo quieren. Les gusta sufrir, les gusta vivir alejados del amor de Dios. Este versículo de Isaías, entre tantas cosas, imagínate, dice, me ha enviado para consolar, versículo 1 me parece, para consolar a los de corazón quebrantado. Cuando no puedes más, mamá, cuando no puedes más acá donde estás, que ya no sabes qué hacer, que te da miedo lo que va a pasar después. Cuando tu corazón está quebrantado, Él te puede consolar. Dice ahí, me ha enviado también a proclamar a los cautivos sean liberados. Juan 8:36, el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Esas cadenas de drogadicción, de tristeza, de amargura, de falta de perdón, se rompen en el nombre de Jesús. Su palabra lo dice, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan. Este chamaco ya no lo aguanto. Ya no puedo más. Pues ven al Señor, ¿qué esperas? Si ya le diste la oportunidad a muchas cosas, leíste desde Juan Osorio, ¿cómo se llama? Mariano Osorio, Juan Osorio que dirigía, ¿verdad? Mariano Osorio, y ya leíste tantas cosas, ¿por qué no el día de hoy darle la oportunidad a Dios al 100%? ¿Por qué no decirle al Señor, el día de hoy no entiendo, pero lo voy a hacer? En lugar de leer telenovelas, voy a leer la Biblia. En lugar de estar en el TikTok, voy a buscarme una prédica de Sirf La Roca, ahí estamos en YouTube, y ahí aparecen el pastor Alejo, pastor David, pastor Eduardo, aparecen todos los que vienen a compartir aquí martes, viernes y domingo. Y si no nos quieres ver a nosotros, no importa, ve a Bullón, quieres a los que tú veas, pero que vean, que sean de la palabra de Dios y que te llenes de la palabra de Dios, porque el mundo te llena de toda su basura, ¿sí o no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios. Hay unos versículos ahí en Efesios 1:22. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de su iglesia. 23, mi amigo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y aquí que vamos a ver qué dice esto. Efesios 1:22. Dios ha puesto
toda, todo bajo la autoridad de Cristo, a quien también hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de su iglesia. Lo primero quiero decirte, ¿quién es la iglesia? Tú y yo. Iglesia, la asamblea de llamados, personas que se entregan a Jesucristo y se reúnen. Todo eso somos nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice aquí que todo está sujeto a nuestro Señor y que todo también es para beneficio de ti. A mí me encanta, mira, antes de la Biblia estaba Dios, sí, ¿no? Después de la Biblia, también, Dios es Dios, ¿no? ¿De qué se trata esto? De ti. Yo siempre digo de eso, eso es un cuento de amor, de cuando te creó y a dónde te va a llevar. Lo demás fue todo lo que nosotros hicimos, ¿no? Pero es un cuento de amor de Dios hacia cada uno de nosotros, porque Dios, antes de que la Biblia fuera, Dios ya existía. Gracias por el piano, ya me estoy empezando a desesperar. Antes de la palabra de Dios, ¿no? Esto se trata de ti. ¿Te habías dado cuenta? Y si tú ves a los profetas, cada profeta anunció, arrepiéntanse. Pablo no quería, después ya quisieron, Dios mandaba un libertador y los rescataba y pasaba y andaban bien. Y después vuelves a pasar el capítulo y otra vez cayeron otra vez en pecado. Y así te vas en la Biblia y tú dices, ¿qué no entienden? ¿A poco no? Y no estoy hablando de ustedes. Entonces, dice ahí, todo lo ha puesto para beneficio de su iglesia. Incluso dice Colosenses 2:13, para que lo sepamos, ¿no? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ya no más Pierre drogadicto, ya no más Juan drogadicto, ya no más Pedro, Pablo. Todo eso que nosotros cometimos, dice aquí su palabra, Él anuló el acta de decretos que había en nuestra contra. Todo aquello que habíamos cometido quedó en esa cruz del Calvario. No hay poder del infierno, no hay poder de maldad que pueda más contra eso. No hay nada que pueda más. Dice el otro versículo, Efesios 1:23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo que yo les decía. Pero esto es hermoso. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, por su presencia, con su presencia. ¿Entiende este versículo? Ahí pone tu nombre porque tú eres la iglesia. ¿Y qué dice? Él te completa y te llena. ¿Cuánto tiempo no te has sentido vacío, te has sentido frustrado, te has sentido mal? Has sentido que no tienes futuro, que no tienes esperanza. ¿Quién te puede dar una plenitud? ¿Qué significa plenitud? Estar bien en todos los aspectos, saber, confiar en que a pesar de todo y contra todo Dios está en control de tu vida. Eso es. Dice un versículo que busqué para complementar de Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Si tú te llenas de la presencia de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa falta de tranquilidad, el no sentirte amado, el sentirte solo, el sentirte frustrado, el sentirte con odio, resentimiento, rencor, el sentirte cargado, el sentirte que ya no puedes más, todo eso se va. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo te da una plenitud, te da una confianza. Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos los que estén cansados y que llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. 29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para mi alma.
¿Cuántos de ustedes conocen la historia del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Ya la han leído? ¿Sí? Acá. Bueno, varios, no tantos, pero sí muchos, ¿no? Y esa historia del hijo pródigo nos habla de uno de dos hijos, ¿verdad? Que uno dice, papá, échame mi herencia y ya me voy. Dicen unos amigos de la horca, es mi vida, ya déjame vivir, yo quiero, así dicen luego, ¿no? ¿A poco no? Ya no te metas en mi vida, pero préstame para... Ya no te quiero volver a ver. Y en la noche se mete a robarse la licuadora, ¿no? Entonces eran dos hijos y uno decide ya no querer habitar en la casa del padre. Dame mi herencia, dame todo lo que tienes para mí. Y entonces ahí dice en su palabra, cuando la quieran leer, está ahí en Lucas 15:11, ¿verdad? Dice su palabra que entonces él se va a una provincia apartada. ¿Qué quiere decir lejos de su casa? Él, pues, por lo que entendemos, pues es judío, ¿no? Se va a una provincia no judía. Tan no judía que inclusive después de malgastar todo lo que le habían dado, tiene hambre, ¿no? Y ya no tiene nada, absolutamente nada. Entonces dice la historia que por ahí un varón que por ahí estaba, lo manda, ¿qué? ¿Apacentar qué? Apacentar cerdos, ¿no? Y entonces él estaba ahí limpiándole a los cerdos, dándole de comer a los cerdos, y dice que él deseaba, tanta hambre tenía, que deseaba llenar su estómago con las ¿qué? Con las algarrobas de los cochinos, ¿verdad? Las algarrobas, cosas que se utilizan para alimentarlos, ¿no? Y él tenía tanta hambre. Y entonces recuerda los tiempos con su padre, recuerda los tiempos que los jornaleros tenían con su papá, ¿no? Y dice, en la casa de mi padre hay abundancia de alimento y aquí yo perezco de hambre, dice. Imagínense esa hambre, esa necesidad que tenía. Y dice entonces, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Primero preguntarles, ¿quién hizo esta historia? ¿Habrá sido verídica? ¿No habrá sido verídica? Se cree que es una historia que Jesús hizo para ejemplificar el amor del Padre. No es algo que haya pasado, sino es una historia que Él hizo, un cuento que Él hizo, un cuento que Dios hizo para sus hijos, para que supieran con cuánto amor los está esperando el Padre, ¿no? Y entonces cuando aquel hombre regresa hacia la casa del Padre, yo siempre les pregunto, si no tenía dinero para comer, ¿tenía dinero para cortarse el cabello? ¿Tenía dinero para bañarse? ¿A qué apestaba? A cochino. Y entonces este hombre tiene una necesidad, no tiene ni para comer. Y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Y entonces voy a confesar mi pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno siquiera de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Les decía que este varón iba irreconocible. Ya no traía el pantalón Tommy Hilfiger, los zapatos que le trajeron a los 15 días aquí en su primera visita, ¿verdad? Ni sus sudaderas que les piden, ni nada de eso, ¿verdad? Sino venía oliendo a cochino, a puerco, cabello largo, barba larga. Bueno, si era como yo, pues no traía barba, pero venía irreconocible. Y entonces dice que de repente, dice la palabra de Dios, que el Padre lo ve de lejos y corre hacia él, ¿verdad? Corre hacia el Hijo. Y yo te voy a hacer la primera pregunta aquí. Para que yo vea que mi amigo Alejo viene llegando, ¿qué tengo que hacer? Esperarlo, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo el Padre? ¿Qué está haciendo el Padre con ustedes? ¿Qué estaba haciendo con nosotros? ¿Qué estaba haciendo contigo que vienes por primera vez, segunda, tercera, cuarta vez? Esperándote. Y corre hacia el Hijo. Y entonces el Hijo, imagínatelo en el camino, venía él, yo creo,
ensayando su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, después le voy a decir esto, le voy a explicar que no, me tropecé con una piedrita y que todo eso, ¿no? Venía el hijo ahí explicándole todo. Pero cuando llega ahí a su casa y empieza a dar su gran discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí acaba el diálogo. A ver, síguele si en el 22 dice algo. No, regrésale. Acabó el diálogo de él. No sé si entiendes esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al papá no le importaban las razones, las excusas. ¿Sabes qué le importaba? Que él había vuelto a la casa del padre, que él estaba bien, que él ahora tenía una vida nueva, dice el 22, ¿verdad? Gracias por buscarlo. Su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. ¿Por qué? Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. A mí aparte hay una cosa aquí que me impresiona. En la mañana nos paramos a orar y a buscar, y me acordé de aquel versículo donde decía en Deuteronomio 21, 18. ¿Sabes qué decía la palabra de Dios con un hijo terco y rebelde? Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde. No quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En este caso, y le puedes seguir leyendo, yo creo que parte de todo eso, de ese padre que corrió rápido, corriendo, es para guardar su vida. Para decirles, él ya no es así. Él ya es una persona nueva. Él ha regresado a mi casa. Él es mi hijo. Él ya no es un drogadicto, ya no es un alcohólico. Él el día de hoy ha buscado mi rostro. Yo estoy obrando milagros, prodigios y maravillas en su vida. Yo no sé cuánto tiempo tú más quieras seguir sufriendo sin el amor de Dios. No te estoy prometiendo caminar sobre las nubes, pero sí te quiero decir lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Y hallarás descanso. En su presencia hallarás descanso. Dice, no, en su presencia hay plenitud y gozo. Descanso. Pónganse de pie, por favor. Yo quiero pedirte que cierres tantito los ojos y que te veas a ti. A lo mejor hay una casa ahí de campo. Yo no sé cómo te imagines a Dios, pero imagínate ahí, en ese gran pastizal, caminando hacia el Padre. Y tú caminas normal, quizá penado por toda la vida que llevábamos, ¿verdad? Nosotros por adictos, por drogadicción, por alcoholismo. Y tú vas caminando ahí, quizá creyéndote merecedor de ese amor de Dios. Pero Dios corre hacia ti y te abraza y te pone ese anillo, ese vestido y ese calzado nuevo. Y hace la primera declaración, porque mi hijo, como dijo, mi hijo, no el que se fue, no el que malgastó todo, no el que es un drogadicto, un alcohólico, sino mi hijo. Porque su palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Abraza al Padre, abraza al Señor y deja que Él calme tus tormentas. Deja que Él calme tu dolor, deja que Él calme tu sufrimiento. Solamente ve hacia Él y dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y Él te va a abrazar. Ve hacia Él y Él te va a levantar.
Ve hacia Él y hace ratito decíamos que te va a llenar de su espíritu y su espíritu te dará esa plenitud que tú necesitas en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Te damos toda gloria, honra y alabanza, Señor. Padre, venimos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Con un corazón sediento. Padre, te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros. Que quites toda carga, mi Dios. Que quites toda situación de odio, resentimiento, rencor, todo aquello que el diablo, que el enemigo había sembrado en nuestros corazones, mi Dios. Toda adicción en el nombre de Jesús se va, mi Dios. Toda falta de perdón en el nombre de Jesús se va, mi Dios. Y el día de hoy tenemos ese futuro nuevo y esa esperanza en ti. Queremos descansar en tu presencia. Queremos ser llenos, mi Dios, de esa plenitud. Queremos ser llenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sopla sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo, un aliento de vida, de una vida nueva, de una vida en tu amor, de una vida en tu gracia, de una vida en tu misericordia, Señor. Te adoramos, mi Dios. Bendito eres, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios?